Bueno, esta es nuestra última sesión del primer bloque. Falta el segundo. Nuestra tercera sesión del primer bloque se va a referir al CRUP, el CRUP infeccioso, laringotraqueobronquitis y epiglotitis y traqueitis. Bueno, vamos a ir hablando de ellos de aquí para adelante. Espero que estemos atentos a este tema que es también muy, muy importante y adicionalmente requerimos de mucha atención. El CRUP, entonces, es inflamación, la mayoría de las veces de carácter infeccioso, de las estructuras paraglóticas, es decir, todo lo que esté alrededor de la glotis y epiglotis, en sus porciones supraglótica, lo que comprende la epiglotitis o supraglotitis, la porción glótica y la porción subglótica. De ahí en adelante es laringitis, laringotraqueobronquitis, traquitis bacteriana. Esta diapositiva simplemente les quería resaltar para que recuerden la epiglotis. Cuando uno hace abrir al paciente la boca y uno está enfrente del paciente y puede hacer una laringoscopia, puede ver estas estructuras, que es la epiglotis. Aquí ustedes ven las cuerdas vocales falsas y verdaderas, ven la comisura anterior de las cuerdas vocales, la comisura posterior de las cuerdas vocales y los aritenoides. Y aquí yo estoy detrás del paciente, el paciente está acostado, ¿sí? El paciente está acostado, yo estoy detrás y estoy mirando, entrando por nariz, por ejemplo, y pasando hasta garganta y llegando ya, aquí está la epiglotis, que es anterior, ¿sí? Y aquí atrás están los aritenoides, que eran los que veíamos aquí. Aquí están los aritenoides y aquí está la comisura anterior de las cuerdas vocales, la comisura posterior de las cuerdas vocales, y aquí abajo ustedes alcanzan a ver los anillos de la tráquea. En la porción más superior pues está la laringe, y todo esto es la epiglotis, todo esto es la glotis, y entonces pues se produce epiglotitis cuando se inflama aquí la epiglotis y se produce supraglotitis cuando es toda esta parte de la glotis, y debajo de ella pues ya estaría la laringotraqueobronquitis, que es lo que conocemos como CRUP infeccioso. Entonces, de eso es que vamos a estar conversando. Entonces, de aquí para allá, vamos a tener en cuenta un sonido muy importante, que es el estridor. El estridor es el sonido que se produce usualmente en la inspiración, aunque ya en los casos severos también la expiración se puede ver afectada, y se produce ese cuando se toma el aire, en la fase inspiratoria usualmente. Entonces, vamos a hablar de la epiglotitis en primer lugar. Los agentes etiológicos son el hemófilo influenza tipo B en el mayor del 90% de los casos. Afortunadamente, y por esa razón que voy a mencionar, ya no estamos viendo tanta epiglotitis. ¿Cuál es la razón? Ya no existe casi hemófilo influenza tipo B en los sitios en donde hay un buen programa de vacunación. La vacuna contra hemófilo influenza tipo B existe en nuestro país desde antes del año 2000. Es decir, que tenemos un gran porcentaje de la población protegida y por eso, afortunadamente, no estamos viendo tanta epiglotitis, que quizá es la infección más severa que veíamos nosotros usualmente cuando no teníamos esa vacuna en el tracto respiratorio superior. Los hemófilos influenza no tipificables, que no están en la vacuna, entonces son agentes productores de epiglotitis. El estreptococo beta hemolítico del grupo A, que tanto mencionamos en amigdalitis en la sesión anterior, el estafilococo aureus, que está metido en todos lados, y el estreptococo neumónico igualmente también está metido en todos lados, especialmente en los niños. Entonces, también es importante considerar la epiglotitis era más frecuente, afortunadamente, como ya no la vemos tanto, en niños de 3 a 7 años, y el niño rápidamente evolucionaba a un distrés respiratorio agudo severo por obstrucción de la vía aérea superior, ¿sí? Entonces, se veía muy infeccioso, se veía mal, decaído, irritable, pálido, sudoroso, con urgencia de aire, porque le faltaba por la epiglotis, como vamos a ver en una diapositiva, cerraba completamente la vía aérea y no podía respirar, no podía deglutir. Ya vamos a entender por qué. Y había fiebre muy elevada. Y dejé esta foto a propósito
porque eso es precisamente lo que no hay que hacer cuando usted sospeche que un niño tiene epiglotitis. No le coloque bajalenguas, a menos que usted esté segurísimo que tiene alguien que le pueda hacer una cricotirotomía o que le pueda hacer una traqueostomía, porque ese niño, si usted le coloca el bajalenguas y le hace una arcada por náuseas y tenía la glotis muy cerrada, se le va a cerrar peor y le puede hacer un colapso en ese momento. Entonces, si usted sospecha que un niño tiene epiglotitis, no le intente mirar la boca, más bien llama a un anestesiólogo con mucha experiencia, más bien pida la asistencia de un otorrino o un cirujano de cabeza y cuello o alguien que sepa hacer una traqueostomía o un cirujano pediatra para tenerlo listo por si no es capaz de permeabilizarle la vía aérea, porque es una urgencia real y afortunadamente ya no la estamos viendo. No lo digo afortunadamente. Yo alcancé a ver varios casos y yo no es que sea tan bien, pero hay que decir que en el momento en que no existía tanto la vacuna, pues vimos varios casos. El croup infeccioso o epiglotitis en este caso, entonces puede obtener una visualización directa y ver esto. Miren, la epiglotis es esto, normal, pero miren este epiglotis. Miren cómo se ve eso edematizado y miren por dónde respira el paciente. Cuando ya respirar por este espacio, ¿entienden la emergencia? Es gravísimo, ¿sí? Se ve como una cereza y miren cómo era la epiglotis normalmente. Y además de eso, a veces no solamente se inflama esto, también se inflama todo esto. Todo esto, entonces es terrible. En la radiografía que uno puede hacer, se ve el dedo como apariencia en dedo pulgar por el gran edema de la epiglotis. En el cuadro hemático puede haber leucocitosis, la proteína C reactiva estar aumentada y el hemocultivo generalmente positivo porque esa bacteria llega ya por una bacteriemia. Entonces, el tratamiento de la epiglotitis pues era hospitalizar, no había duda. Soporte líquidos y electrolitos porque al niño mejor no darle vía oral por unos días. Y se ofrece una vía aérea permeable artificial, un tubo en T, y hacer hemocultivos, cultivo de epiglotis y definir antibiótico-terapia. ¿Cuáles antibióticos? Si la bacteria más importante es el Haemophilus influenza tipo B, pues el antibiótico de elección es una cefalosporina de tercera o de segunda generación como acetilcefuroxima o una cefalosporina de tercera generación como cefotaxima o ceftriaxona. O también la ampicilina sulbactam podría ser una alternativa, o cloranfenicol en su momento, que lo usamos bastante, y la ampicilina, pero la ampicilina podría tener en algún momento algún grado de resistencia, ese hemófilos y produce beta-lactamasas. Dejando ya atrás la epiglotitis, y creo que históricamente también la estamos dejando atrás, ahora sí vamos a hablar de algo que sí vemos con mucha frecuencia, que es la laringitis, laringotraqueitis y laringotraqueobronquitis. Todas las tres están ahí incorporadas porque generalmente si se afecta la parte superior, es decir, laringitis, se puede afectar también laringe y tráquea y se puede afectar laringe, tráquea y bronquios. Entonces, ese es el real croup infeccioso o laringotraqueobronquitis del que hablamos. Y aquí, a diferencia de la epiglotitis, es producido por virus. La epiglotitis Haemophilus influenza tipo B, el más importante. Es la inflamación aguda infecciosa que compromete el área subglótica con extensión la mayoría de veces a tráquea y bronquios. Y suele asimilarse como laringitis porque los síntomas cardinales están dados por estrechez a nivel del primer cartílago traqueal y se puede producir disfonía por la cercanía con las cuerdas vocales, se puede producir afonía, es decir, pérdida completa del sonido de la voz o el llanto, o se puede producir el estridor, inicialmente inspiratorio y en los casos severos bifásico, es decir, inspiratorio y expiratorio. La etiología, como ya dije, los virus, y ya también lo había dicho, los parainfluenza son los más importantes. El uno de ellos es el más importante. Los virus influenza A y B también, el adenovirus, el sincitial respiratorio y algunos virus como los ECO, los Coxsackie, los enterovirus también pueden ser significativos. Pero mucho ojo, el virus para influenza es el más importante. El niño, en este caso, es menor que el de la epiglotitis. Tiene entre 3 meses a 3 años. Recuerden, epiglotitis entre 3 años a 7 años. La mayor incidencia en el sexo masculino generalmente está precedida de un cuadro catarral previo, más o menos 3 días, a diferencia de la epiglotitis que inicia súbitamente por la bacteriemia y se inicia como una difonía y puede hacer después tos perruna y después hacer evolución hasta estridor, como lo hemos venido mencionando. El estridor puede ser inspiratorio, pero también después expiratorio. A veces hay roncos y sibilancias porque también se refleja una obstrucción en los bronquios. Puede haber fiebre, pero no tan alta como la epiglotitis. El niño no luce tan tóxico, y eso también lo diferencia de la epiglotitis y de la traqueitis bacteriana. Puede tener diferentes grados de dificultad respiratoria.
Por eso se clasifica en estado 1 cuando el niño tiene un estridor inspiratorio solo con el llanto o con el esfuerzo, cuando tiene disfonía y llanto bitonal, y puede haber leves retracciones costales y taquicardia leve, pero nunca dificultad respiratoria significativa y nunca hipoxemia. En el estado 2 o moderado, el estridor inspiratorio se presenta en reposo, ya no con el esfuerzo, sino en reposo. Puede estar en inspiración o en expiración, pero usualmente más en inspiración. Puede haber signos moderados de dificultad respiratoria, sobre todo el tiraje subcostal, y característicamente por obstrucción de vía aérea superior, el tiraje supraesternal. Además de eso, se produce palidez, ansiedad y agitación. Y el estadio 3, el estado grave, pues hay dificultad respiratoria severa, hay cianosis y puede haber cambios del estado de conciencia porque hay una alteración de la ventilación significativa y el paciente está reteniendo CO2. Entonces hay, digamos que algunas maneras para tratar de clasificar esa severidad y poder manejarlo de una manera más objetiva en los servicios de hospitalización o de urgencias. Se habla entonces de una escala de Westlake que tiene varios indicadores de gravedad o varias cosas que se miden. Una, si hay estridor. Dos, si hay tiraje. Tres, cómo está la ventilación, es decir, la entrada de aire. Cuatro, si hay cianosis o no hay cianosis. Y cinco, el nivel de conciencia. Es decir, hay cinco índices o cinco ítems que se miden en esta escala de Westlake. Si no hay estridor, 0 puntos, pero si hay en reposo audible sin fonendoscopio, te da 2 puntos. Si no hay tiraje, 0 puntos, pero si el tiraje es grave, te dan 3 puntos. Si la entrada de aire es normal, 0 puntos, pero si está muy disminuida, pues 2 puntos. Si hay cianosis, esto es un signo de máxima gravedad, porque si la cianosis es en reposo, 5 puntos, y si la cianosis es cuando está agitado, 4 puntos. Y si el nivel de conciencia está alterado, es otro dato de máxima gravedad, te dan 5 puntos de entrada. Y entonces se clasifica como leve con menos de 3 puntos, moderado entre 3 a 7 puntos y grave mayor o igual a 7 puntos. Eso ustedes lo pueden tener en su escritorio, en urgencias o en la unidad de hospitalización para hacer un seguimiento objetivo de los datos de severidad cuando un niño tiene un CRUP. Entonces, el manejo para el leve pues puede ser ambulatorio, porque ya vieron que no hay compromiso de su estado general. Se indica una alimentación normal, se indica ambiente húmedo, por ejemplo, vaporizador eléctrico. Mucho ojo, nada de vaporizaciones caseras, las famosas que hacían con la olla de agua hirviendo y encima ponían un trapito para que se levantara un vapor, porque hemos visto niños quemados a diestra y siniestra con esa medida. Solo si tienen un vaporizador eléctrico. Instrucción a los padres sobre signos de alarma, control a las 24 horas y preferimos, antes que se vayan de urgencias, colocar una dosis única de dexametasona intramuscular o dar un ciclo tomado de esteroide vía oral por 3 a 5 días. En el estado 2, cuando el paciente ya tiene estridor inspiratorio en reposo, entonces ese paciente se debe quedar en urgencias y se le puede colocar un vasoconstrictor como adrenalina, o un esteroide o los dos. Si el paciente mejora entre 4 y 8 horas, se da salida. Si no mejora y queda muy estático, se repite la adrenalina y si empeora, se hospitaliza. En cambio, si el paciente tiene estridor bifásico, ese paciente ni siquiera déjenlo en urgencias, suban a una sala en donde o estabilicen en urgencias, perdón, y después lo suban a una sala en donde le puedan hacer seguimiento y seguirle haciendo el tratamiento que el paciente necesite. La nebulización con adrenalina se recomienda las primeras 24 a 48 horas y la colocación del corticoide, si el paciente no está tolerando bien la vía oral, es mejor colocárselo parenteral al menos 3 días. Parenteral, se puede metilprednisolona, se puede hidrocortisona o se puede dexametasona, recordando que algunos pacientes pueden hacer reacción paradójica a la dexametasona venosa y hacer broncoespasmo, pero son pocos pacientes, pero puede pasar. Se oxigena si es necesario con oxígeno adicional, se coloca también nebulizaciones con adrenalina racémica o adrenalina estándar, es decir, la que tiene la adrenalina levógira, es la ampollita de siempre de 1 centímetro que conocemos en todos los servicios en donde se hace reanimación, y también se pueden colocar, como ya dije, los esteroides. El estado 3 es mejor dejarlo en una unidad de cuidado intermedio o en una unidad de cuidado intensivo, estar seguros que podamos garantizarle una vía aérea permeable artificial, que podamos colocarle oxigenoterapia, vasoconstrictores, esteroides
y un buen manejo del equilibrio ácido básico, porque estos niños se pueden deshidratar fácilmente, porque están rechazando la vía oral, porque están eliminando demasiado de sus pérdidas insensibles, por ejemplo, respiración rápida, por fiebre, etc. Entonces, en resumen, humedad, vaporizador eléctrico o nebulizador ultrasónico o de recipiente grande tipo Ohio, hidratación entre 1.500 y 2.000 centímetros cúbicos por metro cuadrado de superficie corporal, preferiblemente oxígeno nebulizado y frío, y usualmente con fracciones esperadas de oxígeno entre 30 al 40% de los casos cuando requiramos oxígeno. Utilizamos vasoconstrictores, ya dije, epinefrina racémica o epinefrina. La epinefrina racémica es una combinación entre las dos formas de epinefrina, que son la levógira y la destrógira, que es más costosa. La podemos encontrar en nuestro medio, pero no tan fácilmente como ya las ampollitas que dije que estaban en todas las urgencias de 1 centímetro, 1 miligramo de epinefrina. Entonces se puede nebulizar hasta con 5 miligramos, es decir, con 5 ampollas de epinefrina en un paciente que tenga necesidad de una nebulización. Y los esteroides pueden ser dexametasona intramuscular, ya lo había dicho, dosis única, si lo vamos a dar ambulatorio, budesonida nebulizada, podemos hacer cada 30 minutos unas 2 o 3 o cada hora. Y si necesitamos vía aérea artificial, porque tiene agitación marcada, porque hay letargia o dificultad respiratoria, estar seguro de poder garantizar una persona que tenga harta experiencia en intubación de pacientes en los servicios de urgencias. Hay pediatras bien entrenados, urgenciólogos, hay intensivistas, hay anestesiólogos, en fin, para poder hacer esto oportunamente y que el paciente salga adelante. Ahora, ya habiendo hablado de laringotraqueobronquitis producida por virus, habiendo hablado de epiglotitis producida usualmente por hemófilo influenza y cada vez menos tipo B, porque ya en la vacuna pues nos han permitido que ya no se vea tanto. Entonces, vamos a pasar a otra entidad que digamos que es un intermedio entre la presentación de laringotraqueobronquitis y epiglotitis, que es la traqueitis bacteriana. Se presenta clínicamente con presencia de pus, valga la redundancia, y membranas purulentas en tráquea y bronquios. La etiología más importante es el estafilococo aureus, pero también puede estar el Haemophilus influenza tipo B o el no tipificable, y pues en algunos casos muy raros anaerobios, pero no es lo usual. Principalmente es estafilococo aureus. Estos niños generalmente pueden ser desde el mes de edad, recuerden, epiglotitis en niños de 3 a 7 años, laringotraqueobronquitis, niños de 3 meses a 3 años, y en la traqueitis puede estar en todas las edades, incluso en niños desde el mes de edad, pero es más frecuente en escolares y adolescentes, y puede empezar semejante a una laringotraqueitis, pero es progresiva y el niño se va tornando tóxico, es menos agresivo que la epiglotitis, pero más agresivo que la laringotraqueobronquitis. Puede tener fiebre alta y persistente, haber leucocitosis y neutrofilia en el cuadro hemático, en la proteína C reactiva y la procalcitonina, que son marcadores reactantes de fase aguda que nos ayudan a definir entre viral y bacteriano, están aumentadas. Puede haber presencia de pus y membranas purulentas, que las veamos con broncoscopia o laringoscopia directa cuando se va a hacer la intubación del paciente. Y es muy importante la sospecha clínica por la evolución tórpida de una laringotraqueitis. El tratamiento es con medicamentos específicos para estafilococo aureus principalmente, como la oxacilina y la asociación de una cefalosporina de tercera generación o una cefalosporina de segunda generación, o utilizar oxacilina y cloranfenicol, o en algunos casos en donde hay resistencia a la oxacilina, pues necesariamente tendremos que utilizar vancomicina con la cefalosporina de tercera generación, o vancomicina, si no es tenida también en el sitio, sería reemplazada por clindamicina. Entonces, tengan en cuenta esas 3 entidades grandes: epiglotitis, laringotraqueobronquitis y traqueitis bacteriana. Y ahora, hay diagnósticos diferenciales. El croup espasmódico, que es una entidad caracterizada por estridor y tos metálica, que difiere del viral en que se instaura más rápidamente, no en 2 o 3 días como el viral, que usualmente no se asocia a fiebre, generalmente sí a los cambios de temperatura, y usualmente ha habido o una infección respiratoria leve o ese paciente tiene un fondo atópico o alérgico significativo. Ese niño
en la medianoche empieza y la familia consulta muy angustiada las urgencias, salen corriendo, pero al llegar a urgencias ya no tienen nada. ¿Por qué? Porque la exposición al aire frío, a la salida al medio ambiente, le produce esa vaporización fría, y eso hace que se produzca de alguna manera disminución de ese edema agudo que apareció y ese paciente llega a urgencias bien. Hay otras entidades que hay que diferenciar. La amigdalitis y adenoiditis severas, ya lo vieron, abscesos perimigdalino y retrofaringio, cuerpos extraños, mucho ojo. Preguntar si el niño no se atoró en esos días, porque nos hemos llevado sorpresas, huesitos, frijolitos, maicitos, etcétera, y no nos contaban el cuento. Angioedema en aquellos casos de una reacción alérgica aguda severa y traumatismo de las vías aéreas altas que pueden generar cicatrices o el mismo traumatismo de por sí generar edema de la vía aérea superior, inhalación por gases y por tóxicos, por quemaduras que pueden producir obstrucción de la vía aérea superior. Estos son los enlaces que ya les dije, están en la plataforma Moodle. Hay unos videitos y hay uno que es muy significativo porque le enseña a uno a escuchar muy bien el estridor, y también hay otro de cómo reconocer una laringitis en niños. Miren los que están corticos y están sustanciosos, y los PDFs también están igualmente muy, digamos que carnuditos y les traen mucha información que les puede ser de gran utilidad. Pero bueno, cuando nos veamos, entonces vamos a discutir sobre esos PDFs, sobre esos videos y sobre este caso clínico. En este caso se trata de Pablo, que es un niño de 8 meses que consulta a su mamá porque tiene ruido al respirar. Inició hace 3 días con rinorrea, fiebre no cuantificada y tos difónica. 12 horas antes, un ruido áspero al respirar, al tomar aire, el cual se oye incluso en reposo y a distancia, y fue traído el día anterior a urgencias, donde le ordenaron manejo con amoxicilina y antipirético, pero por persistencia y empeoramiento de los síntomas, de nuevo acude el día de hoy. Dentro de los antecedentes personales, el programa amplio de inmunizaciones está completo para la edad. Hay antecedentes familiares de tío materno fumador que convive con el niño. La revisión por sistemas, la madre, quien es la informante, niega otra sintomatología. Al examen clínico en urgencias se encuentra con una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, una frecuencia respiratoria de 48 por minuto, pesa 9 kilos, recuerden, tiene 8 meses, está alerta, pero está irritable, tiene estridor inspiratorio audible sin fonendoscopio. Estando en el regazo de la madre se observa tiraje supraesternal y subsifoideo leve, rinorrea hialina y eritema de la mucosa nasal. Los oídos están normales, se ausculta en el tórax estridor inspiratorio y ocasionales sibilancias en los 2 campos pulmonares. Los ritmos cardíacos están rítmicos y bien timbrados. En la oximetría de pulso tiene 94% al aire ambiente, el abdomen es blando, los genitales externos están normoconfigurados y las extremidades son normales. Con eso los dejamos para que ustedes nos hagan los diagnósticos, nos digan qué vamos a hacer en el manejo, y pues consulten el cuestionario en Moodle, y en la sesión en donde nos vamos a ver de manera sincrónica, Dios mediante, vamos a responder sobre las inquietudes y vamos a conversar sobre el tema. De nuevo, gracias. Hacemos de Santander un mejor departamento.